Un saludo a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación, a quienes nos ven a través de los cableoperadores en los diferentes municipios del departamento del Huila. Saludo especialísimo. Me acompaña a esta hora la doctora Natalia Martínez, es la directora del Instituto Nacional para Sordos, quien se encuentra de visita hoy en la ciudad de Neiva. Doctora Natalia, gracias por estar aquí, bienvenida. Buenos días a usted, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí en La Nación. Bueno, ¿cuál es el motivo de su visita a la capital de los huilenses? ¿A qué viene el Instituto Nacional para Sordos a Neiva? Bueno, el instituto viene a la ciudad de Neiva a visitar la Secretaría de Educación, a visitar la Normal Superior donde hay oferta educativa para personas sordas, a hablar con los padres, con las madres, con los docentes, con las directivas de la institución para hacer una evaluación de los resultados que hemos tenido en el acompañamiento hasta este momento y sobre todo definir unas metas y unas necesidades muy claras para mejorar la calidad de la educación de las personas sordas en el municipio y lograr que estas personas aprendan lo que tengan que aprender en el momento en que lo tienen que aprender. Comencemos por explicarles a quienes nos están viendo qué hace el Instituto Nacional para Sordos. Bueno, el Instituto Nacional para Sordos es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación, encargado de promover, liderar, apoyar, asesorar la implementación de las políticas de inclusión educativa e inclusión social de la población sorda en toda Colombia, además de 545.000 personas sordas en Colombia. ¿Y qué han encontrado en esas primeras evaluaciones de la atención a la población sorda en la ciudad de Neiva? Bueno, yo creo que el balance tiene puntos positivos y puntos negativos. Yo soy una persona positivista por naturaleza y yo veo intento ver el vaso siempre medio lleno. Yo creo que Colombia ha tenido un avance en términos de política pública. Se firmó y ratificó la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Hay un andamiaje legal suficiente e integral para atender a las personas con discapacidad y yo creo que en términos de políticas y legales estamos a la vanguardia en el mundo y eso es positivo. Esa política pública se ha traducido también en prácticas inclusivas en la calle y una apertura mucho más clara a la inclusión de personas con discapacidad y eso también es positivo. Hemos avanzado en esa materia, pero también hay unos retos. Yo creo que también cuando uno hace los balances hay que reconocer esas deudas y esos retos que permean todavía nuestra sociedad. El primer reto en materia educativa, creo que hay que mejorar la cobertura de la educación. Las personas con discapacidad y en especial las personas sordas están por debajo de los indicadores de cobertura educativa, mucho más por debajo que si uno los compara con personas con discapacidad. Entonces hay un reto específico en cobertura educativa y por supuesto muchísimos retos en términos de calidad. Si uno revisa, por ejemplo, los resultados de las pruebas Saber 11 de los estudiantes sordos, el mejor estudiante sordo ni siquiera alcanza al peor de los estudiantes oyentes en Colombia. En todas las competencias, los peores puntajes. Y eso, por supuesto, nos marca a nosotros unos retos muy claros en materia de calidad educativa. Hay que empezar a subir la calidad educativa de la población sorda. Y, en tercer lugar, fortalecer las competencias tanto de las instituciones educativas como de las secretarías de educación. Las secretarías de educación necesitan mucho fortalecimiento y ser, mucho más competentes para, en términos administrativos y técnicos, administrar este tema de la inclusión. ¿Qué tantos sordos hay en el país y en el Huila? Bueno, en Colombia, por censo del DANE, el arrastre poblacional que tenemos desde 2005, desde el instituto estamos haciendo un cálculo que hay alrededor de 545.000 personas. Esto es una densidad similar a la ciudad de Bucaramanga, es una población bastante importante. Y en estas 545.000 hay una mezcla. Hay sordos profundos, es decir, que no oyen básicamente nada, hay hipoacúsicos o que pierden el sentido de la audición, hay sordos que oyen por un oído y no oyen por el otro, hay ensordecidos, por lo general esto es una situación propia de los adultos mayores. Entonces, en este gran universo de las 545.000 personas sordas hay diversidad de personas sordas, hay sordas profundas, hay sordas hipoacúsicas, hay ensordecidas, hay una gran cantidad de población sorda, hay sordos que utilizan ayudas auditivas, hay sordos implantados. Entonces ahí hay una gran variedad de personas sordas y con cada una de estos tipos de personas sordas pues hay unas aproximaciones específicas en términos de política pública. ¿Está mal decirle a una persona sordomuda? Sí, está mal. ¿Por qué razón?
Porque la sordera no significa que las personas sordas no tengan desarrollado cuerdas vocales. Las personas sordas pueden gritar, se ríen y se ríen duro, y uno las escucha y producen ruidos, lo que quiere decir que tienen los canales para producir voz, tienen cuerdas vocales. Lo que pasa es que la voz se desarrolla por un conducto principal, o el habla se desarrolla por un conducto principal que es el oído, es la escucha. Uno habla porque escucha y a través del oído entra el aprendizaje. Entonces, las personas sordas no desarrollan el habla, no desarrollan el sentido del habla porque no pueden escuchar, pero sí tienen cuerdas vocales. Entonces, no puede decir uno sordomudo porque el mudo no es verdad. Un sordo puede hablar y puede desarrollar y puede emitir sonidos a través del habla, pero no desarrolla el sentido, la comunicación oral. Entonces es sordo, persona sorda, y no hay ningún inconveniente en decirle persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Claro. ¿Y hoy qué tantas oportunidades tiene la población sorda? Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Hemos abierto desde el Estado, y hay enormes políticas públicas para facilitar la inclusión laboral del Estado, de las personas sordas. Desde el sector público está la ley de cuotas o la resolución de cuotas, en donde las entidades públicas debemos aumentar los procesos de contratación de personas con discapacidad. Vamos a llegar a 12.000 puestos otorgados a personas con discapacidad, y eso es muy importante. Empezamos con 1.600 personas con discapacidad vinculadas al sector público, ya vamos en 3.200 y la meta es llegar a 12.000. Entonces digamos que desde el sector público hay una política muy clara para contratar personas con discapacidad. En segundo lugar, el Ministerio del Trabajo y la Unidad del Servicio Público de Empleo tienen políticas para promover la inclusión laboral de las personas sordas en el sector privado, y eso también se está moviendo muy bien con las cajas de compensación, con los operadores de empleo y con la UASPE, la Unidad del Servicio Público de Empleo. En materia educativa está el decreto 1421, que especifica los lineamientos de educación inclusiva para personas con discapacidad, y hay así un montón de herramientas de política y lineamientos y instrumentos legales que ofrecen, digamos, un andamiaje mucho más inclusivo para las personas con discapacidad. Yo creo que ha habido muchísimos avances en ese sentido. En el caso de la ciudad de Neiva, ¿qué tanto las entidades, tanto públicas como privadas, permiten que la población sorda se entere de lo que hace? Bueno, yo creo que el reto de la comunicación accesible es enorme. En este momento, por ley, los canales públicos y privados tienen que cumplir con unas cuotas de closed caption, que son los letreritos que aparecen abajo con los letreros en voz, pues, que aparecen, y eso es obligatorio. Los canales públicos y privados tienen que cumplir con una cuota de 18 horas de closed caption, pero hay muchísimos retos en materia de interpretación o de hacer accesible la comunicación interpretada o en lengua de señas para personas sordas, y ahí entran canales, ahí entra la institucionalidad, ahí entran las entidades públicas, porque lo que no se ha entendido es que la manera en que se tienen que comunicar para las personas sordas es a través de la lengua de señas. Entonces yo creo que hay muchísimos retos, y muchas gracias por la pregunta, por parte de las secretarías, las gobernaciones y las alcaldías, de dar la información, pero no solamente darla, sino darla en el idioma que se lo tienen que dar a las personas sordas, que es la lengua de señas. Entonces yo creo que hay que avanzar muchísimo más, no solamente en cómo comunican las entidades públicas y hacen accesible esa información, sino a través de qué herramienta lo hacen. Claro, en los discursos del presidente Duque siempre sale el intérprete. Sí. Y ya lo hemos empezado a ver en alcaldes del país. Sí, ¿Eso qué tanta importancia tiene? Pues eso es inclusión. Eso no es nada menos que son políticas, decisiones y acciones claras en materia de inclusión. Uno ve, el presidente Iván Duque siempre tiene el intérprete en las alocuciones presidenciales, eso es por ley, pero adicionalmente vimos en las campañas de alcaldías y gobernaciones del año pasado muchos más alcaldes contando con servicios de interpretación, porque también se dictaminó desde el Consejo Nacional Electoral la obligatoriedad por parte de los partidos políticos de utilizar los servicios de intérprete. Las personas sordas también tienen derecho a estar informadas de los procesos electorales. Ahora, hay otros alcaldes que han ido un poco más allá. La alcaldesa Claudia López en Bogotá, las alocuciones y las comunicaciones oficiales de la alcaldía las hace con intérprete. ¿Por qué? Porque las personas sordas tienen derecho a estar informadas, porque los 95.000 personas sordas de Bogotá tienen derecho a estar informadas de lo que ocurre en su alcaldía, y yo creo que esas son demostraciones que la inclusión cada día es una realidad en nuestro país. ¿Y cómo hacer para que aquí en Neiva más entidades se sumen y le ofrezcan a la población sorda
esa oportunidad de que se enteren, pero a través del lenguaje hacia ellos? Bueno, yo creo que ahí es donde entran entidades como el instituto, que es una entidad asesora, y ahí es donde cobra sentido nuestra labor y es acompañar a esas secretarías, esas gobernaciones, esas alcaldías a entender qué necesita la población sorda, cómo se comunican con ellas, qué características sociolingüísticas tiene la población sorda. Entonces, el acompañamiento y la disposición está del instituto para acompañar las secretarías, las alcaldías y las gobernaciones a que abran las puertas de la inclusión, lo incluyan en sus metas de política pública, en su plan de desarrollo y se pongan la camiseta de la inclusión. ¿Qué tanto se discrimina a un sordo en el país? Bueno, yo creo que cada sordo tiene una situación específica y hay historias, digamos que muy preocupantes como historias de éxito. Yo creo que la clave en cualquiera de los dos escenarios es la incidencia e insistir e insistir. Hay muchísimos sordos que trabajan en el instituto con unas historias de vida absolutamente maravillosas y la clave ha estado en la insistencia y en el conocimiento de sus derechos. Saber que tienen el derecho a la educación, saber que tienen el derecho al trabajo, saber que tienen el derecho a la información e insistir y velar por él. Eso ha sido, digamos que, la clave para derribar esas barreras de inclusión. ¿Podría compartir con nosotros y con quienes nos están viendo a esta hora un caso de esos de éxito de una persona sorda que usted conozca? Pues por supuesto, en el instituto trabajan muchísimas personas sordas, pero digamos que el caso más cercano es Giovanni Melendres, que trabaja con nosotros, es asesor del despacho de la Dirección General del instituto, es una persona absolutamente brillante, el primer lingüista del país, maestro en educación, asesor técnico de la Dirección General, que funciona como puente de comunicación con la comunidad sorda y es una persona que a pesar de tener muchas dificultades, porque sí se ha enfrentado a muchas barreras de comunicación y de accesibilidad, ha logrado salir adelante en la vida con una familia absolutamente maravillosa que ha estado detrás de él, apoyándolo durante toda su vida y que hoy se perfila como uno de los sordos más importantes del país con todas las calidades profesionales, técnicas y humanas. Y pues yo creo que eso es absolutamente normal en la comunidad sorda. Lo que hay que hacer es abrirle las puertas a la comunidad. Doctora Natalia, ¿cuál es su mensaje en ese orden de ideas a los neivanos y a los huilenses? Bueno, yo creo que el mensaje, son 3 mensajes. Yo quisiera dejar no uno, sino 3, voy a aprovechar. 3 mensajes. Lo primero, la necesidad de entender que las personas sordas tienen derecho a la educación. A los padres, a las madres, a las instituciones educativas, este es un llamado. Las personas sordas y las personas con discapacidad tienen el derecho a la educación en las mismas condiciones en las que las tienen las personas sin discapacidad. A las personas sordas no les podemos cerrar el derecho a la educación o cerrar las puertas del sistema educativo. Todo lo contrario, tenemos como sociedad el compromiso y el deber de abrir las puertas del sistema educativo y permitir que las personas sordas y las personas con discapacidad ingresen al sistema educativo. Ese es mi primer mensaje. El segundo mensaje, yo creo que hay que estimular desde las secretarías y desde las alcaldías la urgente necesidad de tener metas claras, concretas y propósitos frente a la atención de las personas con discapacidad. Esto no tiene que ser el último punto de la agenda política de las alcaldías y las gobernaciones, tiene que estar en la agenda. Necesitamos que esté en los planes de desarrollo, está en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque, hay un capítulo específico de personas con discapacidad para atender la inclusión de personas con discapacidad y eso tiene que estar reflejado también en el nivel territorial, no lo podemos olvidar. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante fortalecer el relacionamiento con la comunidad sorda y fortalecer las capacidades de la Asociación Sorda. Son asociaciones que hay a nivel territorial de representantes de personas sordas que facilitan la formación en lengua de señas y el posicionamiento de estas necesidades a nivel territorial. Entonces, yo me iría con esos 3 mensajes. Doctora Natalia, una pregunta final. ¿Todavía conoce de casos de padres de familia que le produce pena sacar a la calle a su hijo sordo o trata de esconderlos? No, yo creo que... ¿O eso ya pasó, eso ya es cosa del pasado? No, yo creo que, pues yo no conozco la realidad de los 545.000 personas sordas, pero yo creo que enfrentar una situación en la que un hijo tiene discapacidad no es fácil, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Los papás, por supuesto, atravesan un proceso de luto,
y de mucho dolor cuando se enteran que su hijo tiene una u otra discapacidad. No es una decisión fácil. Y eso hay que entenderlo también, pero no hay que abandonar a la familia, hay que acompañar a la familia y que la familia entienda cuál es la situación real de su hijo, que esa situación pueden eliminarse las barreras o los mitos o los paradigmas que ellos tienen frente a esa condición de discapacidad y que con mucho empeño y con el acompañamiento del Estado pues se puede lograr que su hijo sea, digamos que una persona exitosa y absolutamente participativa dentro de la sociedad. La discapacidad no está en la persona, la discapacidad no está en el hijo, la discapacidad está en el entorno que no permite a ese hijo o a esa persona con discapacidad participar en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que el reto es trabajar con la familia, acompañarla en ese proceso de aceptación y que la familia luego tome todas las decisiones para que su hijo sea una persona lo más exitosa posible, que puede, claro que puede. Pues doctora Natalia Martínez, directora del Instituto Nacional para Sordos, de visita hoy en la ciudad de Neiva, mil gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, muy contenta de estar aquí en Neiva, mi mamá es neibuna, entonces estoy muy contenta de estar acá y de visitar esta secretaría, donde además creemos que hay unas oportunidades muy grandes de trabajar. El nuevo secretario de Educación es una persona que le ha apostado a la inclusión, es una persona que conoce el tema y desde el instituto estamos muy esperanzados a que esto tenga el impacto que queremos que tenga. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes.